hoy estemos en la calle repudiando esta legislación que, como siempre digo, cuando se escriba la verdadera historia de la legislación represiva de la Argentina, esta legislación la va a encabezar, porque como se hizo en el año 74, cuando con la excusa de combatir a la subversión, o lo que se llamaba la subversión entre muchas comillas, se votó una legislación sumamente represiva que se aplicó al pueblo trabajador. Hoy, una vez más, con la excusa de un enemigo abstracto, el que se llama terrorismo, se modifica el conjunto de la legislación penal para perseguir una vez más a los que luchan o los que reclaman por sus derechos. Estamos hoy en esta marcha de unidad, cabezada por la CTA, pero acompañada por cientos de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, porque opinamos que esta ley, en un país donde no hay terrorismo, tiene un solo destino: las luchas sociales, los trabajadores que reclaman, los jubilados que reclaman. Por ejemplo, en Chile han impuesto la ley esta, que se la aplican ¿a quién? A los mapuches. Entonces acá se la van a aplicar a las comunidades que piden sus tierras o a los trabajadores que reclaman que sean respetados sus reclamos sociales y económicos. Tienen muchos argumentos para definir esto. El único argumento es que se los pidió el GAF y los organismos internacionales. O sea, tiene que ver con la nueva etapa que inició este gobierno frente a una crisis internacional que se viene. Hay dos medidas: o ajustar a los de arriba o ajustar a los de abajo. Decidió ajustar a los de abajo y los de abajo van a luchar. Esta es una ley preventiva para eso. La piden los organismos internacionales porque saben que se vienen momentos muy duros y quieren saber si los gobiernos, a los que les puede llegar a prestar plata o a los cuales puede llegar a ayudar, están dispuestos a ir hasta el final contra la protesta social. Entonces por eso les piden la prueba de amor, que es votar esta ley antiterrorista. Las órdenes que se recibieron del GAFI y de Estados Unidos y de la gente de Estados Unidos, del Departamento de Estado, seguramente que quieren tener a la Argentina sujeta a las situaciones que ellos demandan. El gobierno se ve que hace mucho que quiere hacer esto y cree que este es el momento oportuno porque acaba de ganar las elecciones. Y al mismo tiempo la crisis mundial lo está forzando a medidas de austeridad como el tarifazo y quiere preventivamente reprimir o controlar o contener cualquier protesta popular. Ajuste, tarifazo, recorte salarial, topes salariales, congelamiento de las jubilaciones, y eso va a tener respuesta social y el gobierno es consciente de eso. Por eso no le alcanza con judicializar la protesta social y procesar a 5.000 luchadores como a mí, sino que ahora quiere que se duplique la pena. Y entonces, si la próxima vez que yo acompañe una lucha como la de CRAF, si me aplican la ley antiterrorista, que además ya está promulgada, voy a tener cárcel efectiva. Es una gran contradicción. Nosotros creemos que esto es un quiebre que ha provocado incluso el repudio de sectores bien identificados con el gobierno, como el CELS, por ejemplo, Berbisky, o sectores muy afines como Zaffaroni, que han explicado que esto es una barbaridad. Rechazamos unánimemente, no hay ninguna duda de rechazar esta ley. Todos los organismos se pidieron, no salió mucho por la prensa, pero está bien claro que hasta el juez Zaffaroni ha rechazado esta ley, así que prueba de que no estamos equivocadas. Bueno, el gobierno resuelve sus contradicciones con hipocresía. ¿Está claro? Es decir, en definitiva, si usted considera que la lucha de los trabajadores contra un tope salarial, contra los despidos, atenta contra los intereses del gobierno, y bueno, al final ejerce una represión, y para eso lo puede hacer en forma directa, o puede valerse de patotas como la ferroviaria, o de jueces, y tercerizar esa represión. Entonces el gobierno está claramente involucrado. En este momento, por ejemplo, hay una dura represión en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el gobierno anuló las paritarias de los gremios estatales y la gente salió a la lucha y está reprimiendo. Entonces esta contradicción
termina en una manifestación de hipocresía ideológica, donde se habla de los derechos humanos, como dice, a Dios rogando y con el bastón dando, ¿no? Con el mazo dando. Nosotros particularmente no vemos ninguna contradicción con el juzgamiento a algunos genocidas de la dictadura militar. Esta es una lucha por la que hemos peleado mucho, por la que venimos participando y que logramos que después de muchos años y de un 2001 que puso en cuestión el conjunto de las instituciones del régimen, los genocidas fueran llevados a juicio. Pero también a la vez de que estos genocidas fueron llevados a juicio, se mantuvo en todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad al viejo aparato de la dictadura, se mantuvieron los mismos jueces que hoy van a ser los que siguen juzgando a los compañeros, así que nosotros no vemos ninguna contradicción porque en este país ya al día de hoy, además de lo que dije, hay 5.000 luchadores obreros y populares que están siendo perseguidos por luchar. Así que creo que esto es una herramienta que se están dotando para el futuro en una situación muy compleja internacionalmente porque sabemos que hay una crisis económica que aún no ha golpeado a la Argentina, pero que nadie garantiza que próximamente lo hará. En el día de hoy, de hecho, se estaba votando un ajuste en la provincia de Santa Cruz y muchos trabajadores han sido reprimidos, hay 7 heridos de bala de goma, así que creemos que es parte de una misma política y no encontramos una contradicción entre ellos. Una ley parecida a esta se aplicó en el 75 y, por ejemplo, hubo muchos diputados de la izquierda peronista en aquel momento que renunciaron a su banca porque no iban a legalizar algo que después terminó en la represión que todos conocemos. Entonces es una gran contradicción, no se puede decir que uno es democrático, popular, nacional y aplicar leyes como estas que van a ir directamente contra los que luchan. Está mal llamada antiterrorista, es una ley contra los que luchan directamente. Este país no es terrorista, este pueblo no es terrorista, y si hubieron 2 hechos de terrorismo que tuvieron que ver también con incidencias acá en la Argentina, porque no vinieron de afuera los terroristas, acá les abrieron la puerta y les dieron los elementos y todavía nunca se aclaró, pero eso es otro tema, pero no es un país terrorista de terroristas. Acá sí lo que hubo siempre es terrorismo Estado y nos cuesta mucho salir de las consecuencias del terrorismo Estado. El problema es cuando dejamos que el gobierno recorte el concepto de derechos humanos. Los derechos humanos no son solo aquellos que se violaron hace 30 años durante la dictadura, sino todos aquellos derechos económicos, sociales, políticos y culturales que hoy en democracia el Estado no garantiza o no se responsabiliza cuando privados o gobiernos provinciales vulneran o violan. Entonces el problema que tenemos es que pasan leyes como estas que solo sirven no para evitar terrorismo internacional, que es lo que debería decir la ley, sino para precisamente generar un clima donde aquellas personas que quieran manifestarse a favor de sus derechos puedan ser procesados por jueces que siempre están dispuestos a procesar luchadores sociales. En un marco de una gran ambigüedad, define terrorismo casi como todo aquel que se levanta contra alguna medida del gobierno nacional, un gobierno extranjero o que la publicita. Yo le estoy diciendo a muchos de los que me hacen reportaje que a los que están haciendo el reportaje también se la pueden aplicar esta ley. Y como aumenta las penas, duplica las penas actuales del Código Penal, casi que no va a haber ninguna causa a algún luchador que sea escarcelable porque van a ser penas de 4, 5, 6 años, por lo tanto van a tener que pasar todo el proceso preso. Es una barbaridad. Creemos que argumentos para apoyarla no hay ninguno. Realmente a muchos nos asombraron que algunos legisladores hayan apoyado esta ley, porque como les decía, bajo la figura del antiterrorismo lo que se está haciendo es una modificación de todos los artículos del Código Penal. Al modificar un artículo 41 de la parte general se modifican absolutamente todos los artículos del Código. Es asombroso que algunos legisladores que se llaman a sí mismos progresistas o que han participado en peleas
por los derechos humanos hoy hayan votado esta legislación. Creo que argumentos no tienen ninguno, porque lamentablemente el tiempo demostrará que lo que hoy estamos diciendo es lo que va a ocurrir. En el año 74, en enero del 74, cuando se votó la reforma del Código Penal, también con la excusa de combatir la subversión, se incluyó la figura de coacción agravada, decían no se preocupen que es para combatir la subversión, es contra el ERP, no es contra el pueblo trabajador. Los primeros que fueron procesados por esa legislación fueron los trabajadores de Matarazzo y de Gatic, que entraron en huelga al poco tiempo. Es decir, la historia demuestra que estas legislaciones siempre son utilizadas contra el pueblo trabajador que luchan. La Argentina tiene que mostrar su personalidad. Si no la votaba, no la votaba. La Argentina también tendría que determinar no pagar la deuda externa de la dictadura militar. Y si no la pagan no pasa nada, pero la pagan porque quieren seguir pidiendo. Porque hay un porqué de todo. Quieren seguir pidiendo. ¿Quién pide? Los gobernadores, los intendentes. Todos piden para sus campañas políticas y para ir engatusando a la gente. Y después la tiene que pagar el pueblo, con hambre. Es ridículo, el discurso que tienen para votar la ley es ridículo, porque lo que plantean Rossi y algunos de ellos otros es que este gobierno no ha criminalizado la protesta social. Hay 5.000 procesados por luchas sociales, pero vamos a suponer que les damos la razón y que decimos que el gobierno, a pesar de lo que está pasando hoy en Santa Cruz, no reprime la protesta social. Ahora, el que aplica la ley son los jueces, y los que mandan presos a las personas son los jueces. El gobierno, ¿qué va a hacer con los jueces que manden detenidas a personas por luchar? Yo creo que deberíamos pedirle una entrevista a la Corte Suprema, ya que Zaffaroni dijo públicamente que está en contra de esta ley, para que la Corte Suprema la declare nula. Y deberíamos ir todas las organizaciones que estamos acá e invitar a otras que no han venido, porque esta convocatoria ha sido en 48 horas. Estoy seguro que muchas voces, y no estoy hablando de famosos, sino de gente común, de trabajadores, de pueblo, se van a sumar a este reclamo, porque hoy ya están aplicando la ley antiterrorista. Quien quiera saber qué significa la ley antiterrorista, significa tipificarnos a todos de violentos. Justamente el imperio, el generador de muerte y guerras en el mundo, los Bush, ellos nos tipifican a los pueblos de terroristas. Los violentos son los que la votan estas leyes. Y lo lamentable de esto, que muchos de los que levantaron la mano en ese Congreso varias veces marcharon en marcha junto a nosotros. No perdamos la memoria. Y hoy escupen para arriba, porque inclusive alguno de ellos fue procesado por haber marchado, haber cortado alguna ruta en algún momento. Y hoy, haciendo obediencia de vida a lo que le dice el imperio y la presidenta, levantan la mano para votar esta aberración jurídica. Compañeras y compañeros, nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que viene es más ajuste. Tenemos que saber que una cosa es lo que querríamos y otra cosa es lo que es. Y lo que es esto que está pasando en Santa Cruz hoy. Y lo que viene es esto que está pasando en Santa Cruz. Quisiéramos darle otra noticia al pueblo a fin de año, pero lamentablemente han abrazado la causa del ajuste y la causa del imperio para aprobar leyes de este tipo. No necesitamos una ley antiterrorista. Nosotros necesitamos que en este país haya trabajo, no haya hambre, se respete a los movimientos sociales y se dé curso a todos los pedidos que se van haciendo para vivir en un estado de bienestar como alguna vez tuvimos en la Argentina. Este país quiere vivir en paz, no quiere vivir amenazado por una ley, que esta ley es terrorista, no es antiterrorista. Esta ley nos quiere asustar a todos, para que no abramos la boca y no estemos en ninguna lucha popular. Nosotros estos días
estuvimos viendo que las condenas que se dan a los genocidas que no se condicen con los crímenes que cometieron, pero tenemos que rescatar que algunas condenas fueron acordes a lo que nosotros queremos. Pero miren ustedes, hoy condenan a genocidas para prisión domiciliaria, para estar cómodamente en su casa, y de esa manera es como estarían cumpliendo condena. Nosotras que somos hoy las tres madres, Mirta, Elia Sten y yo, que venimos acompañando esta movilización, estamos de acuerdo con todas las madres y con los organismos que se han expedido en rechazar esta ley antiterrorista.